Hola hermanos, buenas tardes, bienvenidos nuevamente a nuestra formación semanal. El día de hoy, antes de empezar el tema, quiero de todo corazón felicitar a todos nuestros hermanos que se dedican a la docencia para que pues, el Señor los siga bendiciendo y los siga iluminando para poder cumplir fielmente con esta noble misión que Él les ha encomendado y que sepan formar no solo la inteligencia de sus alumnos, sino también sus corazones y sus voluntades, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que es el Maestro por excelencia, y a ejemplo de la Iglesia, que también es nuestra Madre y es nuestra Maestra. Entonces, muchas felicidades. El día de hoy vamos a hablar acerca del sacramento del bautismo, que es uno de los 3 sacramentos de iniciación cristiana. Nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que el sacramento del bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu y la puerta que abre el acceso a los otros sacramentos. Si vemos, todas estas palabras coinciden en que el sacramento es el primero, la puerta que nos abre, uh, la puerta por la cual entramos a la vida cristiana y por la cual somos capaces de recibir todos los otros sacramentos. Por medio del bautismo somos liberados del pecado, regenerados como hijos de Dios, llegando a ser miembros de Cristo y somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1213. Y bueno, eso es solo para que entendamos qué es el bautismo en general y ahorita vamos a irlo fragmentando y a ir conociendo a profundidad este sacramento. Primero, respecto al nombre, se llama bautismo porque viene del verbo bautizar, que es una palabra que proviene del griego baptizein, que significa sumergir, es decir, introducir al agua o hundir. Y esto hace alusión a una forma en la que se puede dar el bautismo, que es la forma de inmersión, que en la iglesia primitiva sobre todo era la forma más común, que es cuando se sumerge totalmente a la persona que va a ser bautizada en el agua, sumergiéndola, haciendo alusión a que debe ser sepultada junto con Cristo y que al salir del agua resucita con él a una vida nueva y a una vida de gracia. En la Biblia vamos a encontrar muchas prefiguraciones del sacramento del bautismo, todas relacionadas con el agua, que es la materia de este sacramento. Está el arca de Noé, el paso por el por el Mar Rojo, el paso por el Jordán antes de llegar el pueblo de Israel a la tierra prometida, y todas estas relacionadas, como les decía, con el agua. Y sobre todo en las primeras dos, el agua que para unos significa muerte y para otros significa salvación. Así como el bautismo significa para nosotros la muerte al pecado y la salvación, la vida en la gracia. Otra prefiguración del bautismo, que no está en el Antiguo, sino ya en el Nuevo Testamento, es el bautismo que realiza San Juan Bautista. Es un rito, sí, sin embargo, este todavía no es el sacramento del bautismo, porque el mismo Juan lo dice, que él bautiza con agua, pero detrás de él vendrá otro que bautizará con el Espíritu Santo. El rito que realizaba San Juan Bautista era ciertamente una representación del lavar el agua, de lavar el alma, de limpiarla del pecado, pero no producía lo que significaba, como lo hacen nuestros sacramentos de la nueva ley. Okay, por eso el rito que hacía San Juan Bautista no era un sacramento. Este sacramento fue instituido por el mismo Jesús, como vimos que los 7 fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo, y es posiblemente el sacramento que más se menciona en la Sagrada Escritura. Jesús lo instituyó en el momento en el que él mismo fue a bautizarse por manos de Juan. Recordemos que cuando se nos narra en los evangelios el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se dice que se abrió el cielo y que bajó el Espíritu Santo en forma de paloma y se postró sobre él. Desde el momento en el que Jesús quiso bautizarse, el bautismo que hacía Juan solamente con agua se convirtió en un bautismo que producía la gracia que significaba, es decir, se convirtió en un sacramento. No solo la Biblia nos narra este momento del bautismo de Jesús, sino que después también nos narra cómo Jesús mandó a sus apóstoles que debían bautizar. Y esto nos lo dice el Evangelio según San Mateo en el capítulo 28, versículos 18 y 19. Cuando Jesús le dice
sus apóstoles que vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio y bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Creo que confundí unas citas bíblicas, es que no las tengo aquí escritas, pero esa es la idea, que Jesús dice que a sus apóstoles que prediquen el Evangelio a todos los pueblos y que los bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, que no solo la Biblia nos dice el momento de la institución del bautismo, el momento en el que el bautismo se convierte en sacramento, sino que también la Biblia nos dice el momento en el que Jesús mandó a sus apóstoles a bautizar. Otro punto importante a mencionar del bautismo es que el bautismo es el único de los sacramentos que es absolutamente necesario para la salvación. Cuando hablamos de los sacramentos hace 15 días, me parece, mencionábamos sobre la necesidad de los sacramentos y que no todos eran necesarios ser recibidos por todos, pero que había unos que sí. Bueno, pues el bautismo es el único sacramento que es absolutamente necesario para la salvación. Eso también se nos repite muchísimas veces en la Biblia, como cuando nuestro Señor Jesucristo le dice a Nicodemo que quien no nazca de nuevo del agua y del Espíritu no tendrá parte en el reino de Dios. Eso está en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Y también en, en otro envío que Jesús hace a sus apóstoles en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 16, cuando dice, vayan y prediquen la buena nueva a todas las criaturas, el que crea y se bautice se salvará. Aquí dice que creer, bautizarse, y quien crea y se bautice se va a salvar. Entonces aquí nos habla, todas esas partes nos hablan de la necesidad del bautismo para la salvación. ¿Por qué? Pues porque, como ya habíamos mencionado, mediante el bautismo recibimos por primera vez la gracia santificante, que es la que determina nuestra salvación. También nos lo recarga el Código de Derecho Canónico en el Canon 849, cuando dice que el bautismo, que la recepción del bautismo sea de hecho o al menos de deseo es necesaria para la salvación. Entonces puede ser el bautismo ya sea de hecho o de deseo. Y aquí vamos a hablar del primer punto, que es el bautismo de deseo. ¿Qué es el bautismo de deseo? El bautismo de deseo es cuando una persona tiene el deseo explícito de recibir este sacramento que se acompaña de la contrición perfecta del dolor de los pecados y que tal vez por diversos motivos no pudo llegar a recibirlo antes del momento de su muerte. Entonces, aunque esa persona muera sin haber recibido de hecho el sacramento del bautismo, por el deseo que ella tenía, lo, lo recibió. Entonces se dice que ahí fue bautismo de deseo. Y también tenemos lo que se conoce como el bautismo de sangre, que es el martirio. Hay casos de algunos santos que fueron mártires y que murieron sin haber recibido el bautismo, pero que, al igual que en el caso del bautismo de deseo, tenían ese deseo explícito de recibirlo y esa contrición perfecta de sus pecados y aparte murieron por Cristo. Un caso de esto es Santa Emerenciana, que murió sin haber recibido el bautismo, pero murió mártir, murió por Cristo. Entonces, por eso es que la iglesia la reconoce como santa, porque mediante su martirio se bautizó, tuvo un bautismo de sangre y pues se fue a gozar de la presencia de Dios. Ahora vamos a hablar acerca de la materia y la forma del sacramento. Ya se los me había mencionado hace rato y en clases pasadas, y yo creo que es lo más básico que todos sabemos que la materia del sacramento del bautismo es el agua, agua natural, es decir, agua pura, no necesariamente purificada, pero agua natural, agua que no tenga algún sabor o algún olor diferente. ¿Por qué el agua? Bueno, el agua porque, como les había mencionado hace rato también cuando hablamos de las prefiguraciones del bautismo, el agua puede simbolizar muerte y puede simbolizar vida. Y en el caso del sacramento del bautismo se utiliza por los dos significados, porque es
la muerte al pecado y la vida en la gracia de Dios. El agua también lava, entonces al igual que el agua lava las cosas materiales, a través del agua se simboliza esta limpieza que el bautismo hace de nuestra alma. Y aparte se utiliza el agua porque pues Dios es infinitamente sabio. Y si el bautismo es el único sacramento absolutamente necesario para la salvación, entonces el bautismo debía tener una materia que fuera fácil de encontrar. Agua es una de las cosas más fáciles de encontrar en cualquier parte del mundo en el que estés. Entonces, la materia del bautismo es el agua para que el bautismo pueda ser administrado en cualquier lugar y que la salvación pueda llegar a todos los hombres. La forma del sacramento del bautismo, como recordaremos, la forma son las palabras que se utilizan, es el nombre de la persona que se va a bautizar, más yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esta forma está sabiamente integrada también porque también la dio nuestro Señor Jesucristo. Primero dice yo, ahí hace referencia al ministro. Recordemos que ministro y sujeto deben ser diferentes. Entonces es alguien hablándole a otra persona. Por eso dice yo, el ministro, te hace referencia al sujeto, bautizo, que es la acción de bautizar, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí hay dos partes. Primero, cuando hace referencia cuando dice el nombre, es decir, que habla en singular, hace referencia a la unidad de Dios. Y después hace la distinción de las tres personas, haciendo referencia a la Santísima Trinidad. Entonces, en la forma del bautismo también queda claro que es un solo Dios en tres personas distintas y que el nombre de ese Dios uno y trino es que se bautiza. Vamos a hablar ahora del ministro y el sujeto de este sacramento. Nos dice el Código de Derecho Canónico que el ministro ordinario del bautismo es el obispo, el presbítero o el diácono, es decir, alguien que haya recibido el sacramento del orden sacerdotal. Sin embargo, y por lo mismo de que este sacramento es fundamental para la salvación, si no está el ministro ordinario, puede ser administrado primero por alguien delegado de él, ya sea un catequista o una persona pues, de confianza, y en caso de extrema necesidad, el sacramento del bautismo puede ser administrado por cualquier persona. No importa ni siquiera si es una persona bautizada o una persona que no está bautizada. Lo único que importa es que la persona que administra este sacramento tenga la intención de hacer lo que hace la iglesia, que sepa para qué va a bautizar y que tenga la intención de hacerlo, como lo hace la iglesia. Respecto al sujeto, nos dicen que él es capaz de recibir el bautismo todo ser humano aún no bautizado y solo él. Aún no bautizado. ¿Por qué? Porque como también ya habíamos mencionado en clases pasadas, el sacramento del bautismo es uno de los sacramentos que solamente puede recibirse una vez en la vida porque imprime un carácter en el alma. Y vamos a hacer una distinción aquí en esta parte del sujeto de dos. Primero el sujeto adulto del bautismo y después vamos a hablar sobre los niños. Primero, sobre el adulto. Cuando se va a bautizar un adulto, se requiere que esa persona haya manifestado el deseo explícito de recibir el bautismo. También se necesita que esté suficientemente instruido en las verdades básicas de la fe. No, tal vez no les vas a enseñar absolutamente todo lo que vemos nosotros en el catecismo antes de ser bautizado, pero tiene que tener una noción de las verdades fundamentales de la fe cristiana para que pueda unirse a esta fe. Aparte debe conocer las obligaciones de la vida cristiana y deben haberlas empezado a vivir en el proceso del catecumenado, que es el proceso que deben pasar los adultos que se van a bautizar previo al bautismo, y se le debe exhortar a que tenga dolor de los pecados, porque mediante el bautismo se le van a perdonar sus pecados, el pecado original y los pecados actuales que tenga,
y tiene que tener dolor de los pecados y propósito de enmienda, al igual que nosotros lo debemos tener, nosotros los ya bautizados, para recibir el sacramento de la confirmación. Y bueno, en el caso de un adulto que esté en peligro de muerte, basta que tenga el deseo explícito de recibir el bautismo y un conocimiento básico de las verdades de fe y la intención de vivir rectamente para que pueda ser bautizado. En el caso de los niños, esta es otra cosa que también nos cuestionan muchas veces muchos hermanos separados, incluso muchos ateos. ¿Por qué nosotros bautizamos a los niños pequeños si todavía no pueden ser conscientes de lo que está pasando y todavía no pueden manifestar el deseo explícito? ¿Es válido o no es válido el bautismo en niños? Bueno, la respuesta es muy sencilla. Primero, el bautismo en niños es válido, es lícito, es necesario y es conveniente. Vamos a quedarnos con las otras. Bueno, es válido y es lícito porque el, uh, el niño está representado en los padres y en los padrinos, que son quienes se comprometen a que el niño vaya a tener una correcta instrucción en la fe y que vaya a poder cumplir con las obligaciones que recibió en su bautismo. Después, el bautismo en niños es necesario y es conveniente, como nos dice Santo Tomás de Aquino. Primero, es necesario porque al nacer todos nacemos con la mancha del pecado original y mediante el bautismo somos limpiados de esa mancha. Sería absurdo no bautizar a un niño pequeño teniendo la posibilidad de hacerlo, como es absurdo que un niño nazca enfermo y no se le cure. ¿Okay? Por eso el bautismo es necesario, porque si un niño nace enfermo físicamente, obviamente los padres van a buscar todos los medios necesarios para que pueda curarse el niño. Entonces, al igual el bautismo nos limpia y nos cura de esa mancha espiritual que es el pecado original. Es conveniente también porque, como también ya dijimos, mediante el bautismo recibimos la gracia santificante y por lo tanto somos acreedores de bienes espirituales, podemos recibir bienes espirituales. Entonces, estos bienes, nosotros como cristianos, pues debemos pensar que entre antes pueda recibirlo el niño, es mucho mejor. Aparte de que después de recibir la gracia santificante hay que aumentarla. Entonces, mientras antes la reciba, más va a poder empezar a aumentar en el niño esa gracia santificante. Por eso es conveniente bautizar a los niños desde pequeños. Nos dice el Código de Derecho Canónico nuevamente. Hoy vamos a hablar mucho del Código de Derecho Canónico, que hago aquí un paréntesis. El Código de Derecho Canónico tiene una sección hablando de los sacramentos y ahí vamos a encontrar de cada sacramento disposiciones del ministro, del sujeto y algunas otras condiciones necesarias y nos ayuda también un poco más a entender la diferencia entre validez y licitud, porque nos dice qué condiciones son necesarias para que el sacramento sea válido y cuáles para que sea lícito. Entonces, revisen el Código de Derecho Canónico. Esa es su primera tarea del día de hoy. Nos dice el Código de Derecho Canónico que los padres tienen la obligación de hacer que los hijos sean bautizados en las primeras semanas de vida. No dice meses ni dice años. Dice en las primeras semanas de vida. ¿Por qué? Pues por lo que les comentaba hace rato, ¿no? Si sabemos que el niño nace enfermo, entonces cuanto antes vamos a querer curarlo. Por eso, desde los primeros días después del nacimiento o incluso desde antes, durante el embarazo, el matrimonio los padres del hijo deben ir y acudir a su párroco para para cumplir las disposiciones necesarias para que el niño reciba el sacramento del bautismo en el momento oportuno. Ahora, para que sea lícito la recepción del sacramento del bautismo en un niño, se necesita el consentimiento de los padres y la esperanza fundamentada de que el niño va a poder ser educado en la religión católica. Si no se cumplen una de estas dos cosas, el bautismo es ilícito. ¿Okay? En el caso de los niños. Los padres o quien tenga los derechos legales del niño
tienen que dar su consentimiento para que el niño sea bautizado y tiene que haber una clara esperanza de que el niño va a ser educado en la religión católica y que va a conocer las obligaciones que recibió en el momento del bautismo. En el caso de los niños en peligro de muerte, deben ser bautizados de inmediato. Si un niño nace Si un niño nace con un estado de salud delicado, debe ser bautizado en cuanto antes. Incluso se recomienda que sea bautizado dentro del hospital por algún médico o alguna enfermera. Y en estos casos no es necesario el consentimiento de los padres cuando se sabe que el niño está en peligro de muerte. ¿Por qué? Porque sabemos que ese niño puede morir y necesita el bautismo para conseguir la salvación. Si un niño, también nos dice el Código de Derecho Canónico, que si un niño se encuentra abandonado, debe ser bautizado a no ser que pueda constar que fue bautizado antes. Y también que en la medida de lo posible se deben bautizar a los fetos abortivos si estos viven. Aquí vamos a hablar también de las condicionales de la forma del bautismo. Cuando no sabemos si alguien vive o no, entonces podemos decir, si vives, el nombre, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si no nos consta que fue bautizado, si fue bautizado o no, o si se sabe que fue bautizado, pero se duda de la validez del bautismo, se puede decir, si no estás bautizado, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, el nombre entre si no estás bautizado y el yo. Y creo que es todo respecto al sujeto. Vamos a hablar ahora acerca de la figura del padrino. El padrino, la madrina o ambos es una figura importante en el sacramento del bautismo. La función de los padrinos es acompañar al bautizado para que pueda cumplir con las obligaciones que ha recibido en el bautismo y para que pueda llevar una vida congruente, una vida cristiana congruente. En el caso de los adultos, también el trabajo del padrino empieza desde antes de la recepción del sacramento, acompañando al catecúmeno en su proceso para que conozca las verdades básicas de la fe y para que empiece a vivir cristianamente y todo eso. Por eso es muy importante la figura del padrino y por eso es muy importante elegir un buen padrino. El Catecismo de la Iglesia, el Código de Derecho Canónico en el número 874 nos habla de las condiciones que debe tener una persona para poder ser padrino o madrina. Primero nos dice que debe tener la intención de cumplir con la misión que va a recibir. Debe tener 16 años al menos, a menos que un obispo disponga otra edad mínima, pero en general son 16 años. Debe ser católico, debe haber recibido los 3 sacramentos de iniciación cristiana, debe llevar una vida congruente, una vida cristiana congruente con su fe y congruente con la misión que va a recibir. No debe estar afectado por alguna pena canónica y no debe ser ni el padre o la madre del bautizado. Tiene que ser una persona diferente al padre o la madre del bautizado. Porque, por ejemplo, en el caso de los niños, los padrinos son quienes apoyan a los padres en la educación cristiana de los hijos. Entonces, por eso no puede ser padre o madre del bautizado. Ah, por último, vamos a hablar acerca de los efectos del sacramento del bautismo, que son cosas que ya hemos mencionado, entonces solo lo vamos a, a retomar brevemente. El sacramento del bautismo tiene principalmente 3 efectos. Primero, la justificación, es decir, que nos borra de todos los pecados y deja nuestra alma limpia y la llena de la gracia santificante. Por lo tanto, otro efecto del bautismo es la gracia primera, el recibir la gracia santificante en el alma que antes estaba en pecado. Mediante el sacramento del bautismo se borra el pecado original y se borran todos los pecados personales en el caso de quienes se bautizan grandes que hayan cometido hasta ese momento.
Aparte, el sacramento del bautismo perdona la culpa y la pena de todos los pecados, es decir, que deja nuestra alma resplandeciente y totalmente limpia. Um, Después está la gracia sacramental. ¿Cuál es la gracia sacramental del bautismo? Recuerdan que hablamos de que todos los sacramentos tienen una gracia sacramental específica. Bueno, pues en el caso del bautismo, la gracia sacramental específica es el derecho a recibir los auxilios espirituales y vivir como hijos de Dios hasta nuestra salvación. Principalmente el derecho a recibir los otros sacramentos. Y por último, está el carácter, que es la marca indeleble que el sacramento del bautismo pone en cada uno de nosotros. Ah, el carácter, como habíamos dicho, da una configuración especial con Cristo, específica según el sacramento. En el caso del sacramento del bautismo, esta configuración va primero porque somos incorporados al cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia, y en segundo porque mediante este sacramento nos hacemos partícipes del sacerdocio de Cristo. Y ese sacerdocio lo ejercemos de dos formas. Primero, de una forma activa, buscando santificar siempre las realidades temporales y empezar a construir el reino de Dios desde este mundo. Y segundo, de una forma más pasiva, que es el poder recibir los otros sacramentos. Esto es todo por el día de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado. Bueno, antes de hacer la oración final, les voy a dejar una pequeña tarea para buscar que ustedes profundicen un poco más en este sacramento, porque lo que vemos aquí es una gota en comparación de toda la información que hay al respecto. Entonces, son preguntas para reflexionar y que espero me las respondan vía WhatsApp. ¿Okay? Primero, ¿es válido que alguien sin el orden sacerdotal bautice cuando no hay extrema necesidad? Segundo, ¿por qué es importante el nombre en la vida cristiana? Y tercero, ¿cuáles son las obligaciones que recibimos en el momento de nuestro bautismo? Estas tres preguntitas y otra tarea que es algo más personal, investigar si no lo saben, la fecha de su bautismo y reflexionar de qué forma hemos cumplido hasta la fecha las obligaciones que recibimos en el momento de nuestro bautismo. Espero sus respuestas y la siguiente semana antes de iniciar respondemos aquí juntos estas preguntas. Hacemos la oración final. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios recibidos de tu generosidad, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. San Francisco y Santa Clara de Asís, rogad por nosotros. Santa Virgen de Zapopan, rogad por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien, hermanos.